un instituto de sabiduría clásica actual. Y en la actualidad estamos trabajando con Editorial CLIE, colaborando, promoviendo algunos títulos con otras editoriales como Trota, Verbo Divino, etcétera, ¿sí? Entonces estamos trabajando con la intención de promover la teología y poder disfrutar de ella, ¿no? Que, como dice Aristóteles, el hombre desea saber y conocer, y creo que nosotros estamos aquí porque nos gusta, ¿verdad? Habemos de diferentes denominaciones cristianas, incluso de diferentes confesiones. Nuestros cursos no tienen una intención proselitista. ¿Qué es proselitismo? Hacerlos de cierto sector o denominación. Tratamos de ser lo más imparcial posible, aunque sabemos que siempre hay sesgos, ¿verdad? Eso de la objetividad pura no existe, pero al menos intentamos entender a la autoridad, entender las diferentes posturas, entender todos los elementos diversos. ¿No se escucha doble? ¿Se escucha bien? Sí, ok, perfecto. Bien, Claro. vamos, sin más que decir, vamos a comenzar esta sesión y nos vamos a basar en la epístola a los romanos, el famoso texto de San Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, nosotros hablamos y le pusimos a esta clase precisamente acerca de lo que viene siendo el Evangelio de Cristo contra el Evangelio de César. La palabra evangelio evidentemente tiene un contexto político, ¿sí? Tiene un contexto político que se utilizaba para las buenas nuevas. El César era un representante bastante importante, alguien que prometía las grandezas em, políticas, sociales y religiosas. Esas mismas ambiciones que tenemos ahora, pero maquilladas cristianamente, ¿sí? Esas ambiciones que tenemos ahora de estatus, de poder, de tener una prosperidad económica, economía elevada. Que claro, hay un equilibrio, ¿verdad? No todo esto sería negativo per se. Incluso lo que ofrecía el César, pues es algo bueno. Pero el problema es de que el hombre, cuando tiene los beneficios de lo bueno, es decir, de la economía, riqueza, esposa, hijos, eh, buen nombre, no es suficiente para llenar ese vacío existencial que el ser humano tiene. El César es un personaje muy representativo. El Imperio Romano es la cúspide. Incluso a mí me apasiona cuando hay un estudio acerca de Roma, ¿no? Acerca del imperio. De hecho, el profesor Justo Leo González nos comentaba ayer que sacó una colección precisamente con Editorial CLIE, donde se estudian los contextos de cada una de estas visiones que han fundamentado la sociedad occidental, que viene siendo el judaísmo, la cultura griega y la cultura latina, la cultura romana. Entonces, bajo ese contexto, la comprensión del Evangelio siempre es más profundo. Dios ha sido muy sabio, precisamente, al permitir los desarrollos sociales. Por eso, amemos la cultura. Algo que nos gusta promover es la cultura, quitar ese sesgo de anticultura que muchas veces tenemos, tanto católicos como protestantes, incluso ortodoxos, ¿no? Pero también hay que valorar todos estos elementos de la cultura. El Evangelio precisamente significa buena noticia, la buena nueva del César. El César está gobernando la Europa, está gobernando Oriente. El César está creciendo en poder y está beneficiando socialmente a todos los seres humanos, siendo un mediador entre los dioses y los hombres, trayendo los beneficios de Zeus, los beneficios de Afrodita, los beneficios de todos los grandes dioses para el pueblo. Está siendo un mediador, alguien que está tratando de tener una interacción de diálogo con los dioses para que ustedes tengan economía, tengan cultura. Precisamente acabamos de mencionar cultura. Es que la cultura es rica, ¿no? Por algo el Estado sigue promoviendo la cultura. Guadalajara, sus respectivos países, la cultura griega, la cultura mexicana, la cultura de sus países, de Colombia. La cultura es algo que nos da identidad. Y Roma es como decir, tengo nacionalidad norteamericana. Cuando estás en México en un diálogo con las personas o en Latinoamérica, ¿no? Tengo nacionalidad norteamericana. Pero el vacío existencial es algo que las escrituras, el pensamiento cristiano aborda grandemente. El vacío existencial.
Y Pablo precisamente trae un evangelio, no utilizando una palabra nueva, aunque sí utilizándola en un contexto religioso, aunque es difícil decir que evangelio no es una palabra no utilizada bajo visiones religiosas, claro que sí, el Estado y la religión siempre han estado unidos, siempre, incluso en la actualidad. Nuestro Estado laico, aquí en México, es laico, tiene su religión detrás, ¿sí? También son los respectivos países. Esa visión de que iglesia y el Estado están separados, y religión-Estado, mejor dicho. Evidentemente, no es la religión o católica o protestante o de otra índole, ¿no? Pueden ser masones, pueden ser Illuminatis, pueden ser de diferentes sectores, budistas, hinduistas, alguna visión religiosa, o como acá es el neopaganismo, ¿no? Esa visión acerca de los dioses aztecas mayas que también se pregona por el gobierno, ¿no? Se acepta como cultura, pero indirectamente se aceptan ciertos cultos o ciertas divinidades. Recomendaciones, precisamente, la editorial CLIE tiene algunos libros que nos pueden servir para este análisis, para este curso de 3 clases que vamos a tener, que es totalmente gratuito, que hablamos precisamente de Pablo, eh, hablamos de la colección de biográficas, Pablo, Corintio y el Imperio Romano. Hay un libro de editorial Querigma que precisamente se llama Romanos, Comentario Teológico Pastoral, y también una teología de Pablo, que es un libro que ha salido últimamente por la editorial, es uno de los grandes comentarios, reconocido tanto por católicos como por protestantes, de Douglas Moo, y un libro que trajo mucha controversia, que es muy ya viejo, ya tiene los años 90, El verdadero pensamiento de Pablo, de N.T. Wright, para aquellos que están en el contexto protestante, quizás hayan escuchado ese debate, ese debate que hay entre estas visiones teológicas con la visión reformada o luterana, pero hay que entenderlo en su contexto, que es un estudio académico que intenta interpretar mejor a Pablo, ¿sí? Los cristianos pecamos de soberbia pensando que leyendo una vez la Biblia creemos entender todo. La metodología de trabajo que vamos a estar manejando es de videos de las clases con explicación razonada para su revisión. Van a ser enviadas, ¿sí? Se les van a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes las tengan, las puedan revisar. Las diapositivas para el uso del estudiante se las voy a compartir a sus correos, a los registrados. Si alguien no está registrado, voy a enviar al final el formato de inscripción para que se registre, para tener su correo, y la evaluación será mediante un cuestionario al final de las clases, ¿sí? Y les daremos fuentes de estudio también para que puedan leer en PDF. Espero que se preparen un cafecito, así como el profesor Ramsés, que está bebiendo un café, para que disfruten esto. Siéntanse en confianza de diálogo, preguntas, comentarios, cualquier cosa. Es una clase, espero que sea de alguna manera relajada. Por ahí Daniel tiene su vino. Es un cafecito, ¿no? También. Es un mate, profe. Siéntense con confianza. Adelante, Nicolás. También hay que ser breve. Sí, sí, Adelante. simplemente un comentario para ir introduciéndonos en el tema, que por ejemplo acá en Uruguay, a diferencia de Brasil y Argentina, que son los países que nos rodean a nosotros, Uruguay, vivimos en una sociedad uruguaya, un Estado absoluta y completamente no laico, laicista. Impone una ideología que detesta la Biblia y todo lo que suene o huela a religión es ignorancia, totalitarismo, adoctrinamiento. Lo digo con conocimiento de causa, con experiencias que me han pasado, porque soy profesor de historia y estoy metido en el sistema educativo y he tenido insultos, agravios, tanto personalmente como por redes sociales, por simplemente defender a la Biblia cuando era atacada, y la defendí con argumentos teológicos, filosóficos, científicos e históricos, porque soy profesor de historia y estoy estudiando una licenciatura en teología. Cuando la defendí, me insultaron, me dijeron mono, me dijeron monja, y me dijeron decirle a tu Diosito que te me bendiga. Y bueno, esa es la realidad que se vive acá. Sí, Ese es, totalmente, ese es el totalmente, Evangelio Nicolás. de César. Ese es el Evangelio de Sí, César. es exactamente
esa visión de ir en contra de los ideales del Estado, porque el Estado tiene una visión. Muchas cosas, incluso nosotros que creemos, están bastante inmersas en el tema del Estado. Incluso tú sabes de Biblia por el Estado, ¿eh? Déjame te digo, que el Estado te enseñó a leer. Hay cosas positivas en el Estado, pero también hay cosas negativas. Y dentro del índole de lo que el Estado desea, el Estado controla las formas de pensar. ¿Quién es el que promovió el cristianismo? El Estado lo hizo mucho tiempo también. Lo hizo precisamente el emperador romano. ¿Sí? El crecimiento, como la iglesia católica precisamente ahora se vuelve la madre y maestra, ¿no? Mater et magistra, la madre para educar a la sociedad, pero después con el Renacimiento las cosas cambian. Aquí con la ideología de Benito Juárez, para aquellos que son católicos o son protestantes, a nosotros nos vendieron una idea anticlerical, ¿sí? Cuando íbamos a la iglesia, a la escuela, ¿sí? Todo eso realmente, y lo abrazamos. Es que yo no creo en la iglesia, yo creo en Dios. Tenemos visiones muy estatales. El Estado nos vendió cierta idea. Benito Juárez aquí en México, ¿no? Promoviendo el anticatolicismo, tratando de levantar una religión un poquito más racionalista con el tema de la ilustración. O sea, hay un contexto muy profundo, por eso es muy importante analizar todo esto. Formato de la clase está dividido en dos bloques: preguntas, comentarios y aportes. Las pueden hacer breves, por favor, para no llevarnos tanto tiempo. 10 minutos de reposo vamos a dar para también poder descansar, si quieren levantar, entre otros detalles. Comentarios en el chat también pueden enriquecerlos. Vamos a tratar de leerlos. Quizá nos llevamos 1 hora y media, quizás un poquito más, pero vamos a tratar de dialogar también para hacer más rica esta conversación, porque realmente lo bueno es el aprendizaje a través del diálogo. El curso tiene la intención de transmitir una exposición para laicos, pastores y estudiantes, ¿sí? El contenido teológico, pastoral para el día de hoy. Esto no significa ignorar el mensaje de Pablo para su primera audiencia, que es lo que sabemos acerca del contexto, sino que nos ocuparemos de Romanos como escritura cristiana, por ende, un mensaje para todos los tiempos. Que sí, estoy de acuerdo que busquemos interpretar las escrituras en su contexto, en su tiempo, pero también estoy consciente de que podemos tener una interpretación anagógica. ¿Qué es esto de anagógico? Tratar de meter nuestro contexto ahí en la escritura. ¿Cómo? Aunque no está hablando de eso, porque necesitamos precisamente tratar de entender nuestra realidad a través de la escritura. Como dice el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron también para nosotros, así que tiene que tener un mensaje directo para nosotros, para nuestra vida, para nuestras necesidades actuales, ya sean políticas, sociales, económicas, a través, sobre todo, el tema del dolor. Pablo es experto en la teología del sufrimiento. Él sabe del sufrimiento. Pablo es un teólogo pastoral, no es un teólogo científico sentado en un escritorio simplemente preparando sermones para predicar el domingo. No, es un hombre que sabe sufrir. Nosotros quizás no seamos pastores, pero siempre fungimos con un cuidado hacia los nuestros, ¿no? Hacia nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras familiares, independientemente, sobrinos. Hablamos de lo que se conoce como teología vivida, teología experimental. Una teología que se acrecenta en la vivencia, no en la lectura. Dirá por ahí un teólogo tomista católico llamado Sertilanges que una teología librística no sirve de nada. La verdad que no. Simplemente leer, estar sentados en nuestro escritorio, no trasciende. Puedes aprenderte dinámicamente los textos y está bien. Pero una teología que no tiene una vivencia, que no tiene una experiencia, realmente es infructuosa, no sirve. Es un manual nada más de datos e información. Pablo no escribe simplemente sobre el pensamiento cristiano, sino sobre la vida cristiana. Cómo se debe vivir, cuál es la experiencia cristiana, entre otros detalles dentro de la teología. Pablo es un teólogo admirable realmente. Es inspiración para San Agustín.
Es una inspiración para Juan Crisóstomo, para Ireneo de León, que está impregnado bajo el pensamiento paulino. Están sumamente inmersos en la visión de Pablo. La imitación de Cristo, de la mística medieval de Teresa de Ávila, está precisamente basada en el sufrimiento de Pablo y, claro, de Cristo. Tanto el pensamiento católico como protestante buscan interpretar mejor a Pablo, entenderlo. Es un teólogo profundo realmente para su tiempo. Es el mejor teólogo en el sentido primario. ¿Sí? El segundo en Occidente al menos sería Agustín. Los orientales no estarían tan de acuerdo. Pero como dice Pedro, precisamente reconociendo la habilidad del otro, es algo que muchas veces carecemos de humildad. Pedro en humildad dice en ellas, las cartas de Pablo, cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tergiversan para su propia perdición. O sea, esto de tergiversar, de creer que lecturas sesgadas, sin contextos, sin preparación, incluso sin una vida espiritual, pueden ser fructuosos, como lo hacen con las demás escrituras, tuercen todos los textos. Pablo es un teólogo que necesita ser analizado. El gran teólogo oriental, Orígenes de Alejandría, dice de Pablo que hace uso de expresiones que a veces son confusas e insuficientes, suficientemente explicadas, cosa que es verdad. Ustedes en la escritura, realmente la escritura no es un manual, no es un manual sencillo, no es un manual que nos tenga resumido A, B, C, de un credo, tal cual, fórmulas, no. La escritura es un texto que tenemos elementos fragmentarios, diría por ahí San Agustín, es un bosque al cual profundizamos y podemos encontrar muchas cosas. ¿Sí? Así que hay expresiones confusas que no se entienden, de ahí por el tema de la predestinación, ciertamente, ¿no? ¿Cuántas am, posturas no hay acerca de la predestinación, acerca de otros temas? El Evangelio de Juan se conoce como el Evangelio de la vida, pero Romanos es la epístola de la vida. Podemos ver un texto que va a servir para la trascendencia de la vida mística, de la imitación de Cristo, para muchos cristianos, tanto en la patrística como en la escolástica medieval y como en la teología actual incluso. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 6, del 3 al 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por el bautismo en la muerte, para que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por gloria del Padre, también nosotros caminemos en vida nueva. Pablo, cuando predicaba el Evangelio y veía las comunidades cristianas adhiriéndose, él tenía una esperanza. Él deseaba ver que cada uno de los cristianos fueran parecidos a Cristo, que fueran configurados, que fueran transformados, que se parecieran un poco a Cristo. Que el nuevo Adán, como él lo propone, él es el que piensa y medita acerca del Adán antiguo y las consecuencias que tuvo su pecado. Ciertamente Pablo no tiene diálogos o descripciones acerca del pecado original, o no tiene ese concepto por ningún lado. Aunque puede estar la idea fragmentaria ahí que creemos en Occidente, Pablo concibe el pecado como una fuerza cósmica, como un algo, como un no sé qué, como diría Agustín cuando no sabe qué decir. Porque ciertamente en la teología hay cosas de misterio y necesitamos a veces aprender como iglesia a decir no sé y expectantes a la fe, porque eso es la fe realmente. Confiar simplemente a pesar de no tener respuestas a nuestras situaciones actuales. Entonces, Pablo veía que muchos paganos judíos se convertían al cristianismo y él veía esas comunidades y deseaba verlas como nuevos Adanes, nuevas criaturas, nuevos seres, imitación a Cristo cada uno de ustedes. Por eso Pablo sentía una suma tristeza cuando veía que en las iglesias pues eran peor incluso que los paganos.
No estamos reflejando comunidades transformadas, que eso es lo que queremos, porque las comunidades transformadas van a hacer que crezca la congregación de los santos, que crezca el Israel espiritual y que Cristo regrese en unos años. Pablo en realidad creía que Cristo iba a llegar en su momento. Él lo dice en sus textos. Nosotros que todavía vivimos, seremos levantados. Esa expresión no era hablando a futuro. Él realmente lo creía. ¿Fue decepcionado? No, pero no era el tiempo divino. Él lo creía realmente, sí, que en algunos años vendría Cristo cuando viera comunidades que están recibiendo el Evangelio en todo el mundo. Por eso, precisamente, el teólogo Clemente Romano, ¿verdad? El padre de la Iglesia, conocido como tercer obispo de Roma, él declara precisamente que Pablo estuvo hasta lo último de la tierra. Según la concepción de ese tiempo, lo último de la tierra pudiera ser España o pudiera ser Inglaterra. Pablo, en sus viajes misioneros, pues pudo haber llegado a esa parte, como nos reporta precisamente Clemente Romano. Romanos es una carta fundamental para entender el Evangelio de Cristo, por encima del Evangelio del César. El Evangelio de Cristo propone transformación y participación en Dios. ¿Qué significa esto de participación y transformación? Ya lo hemos mencionado, parecernos al nuevo Adán, ser reconfigurados, ser transformados, unirse a Dios, participar de Él a través del Espíritu Santo, participar de la transformación y de los atributos divinos, parecernos al Padre, parecernos a Cristo, parecernos al Espíritu Santo, parecernos al Dios unitrino, que esa es la misión precisamente de Pablo. Que claro, Pablo no tiene en su contexto la palabra Trinidad, pero ya lo estamos hablando fundamentalmente bajo el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del dogma, no desechando a nuestros hermanos del pasado. Entonces, ser configurados, participación y la transformación en Cristo y en su historia. Y por tanto en la vida y la misión de Dios en el mundo que se realiza gracias al Espíritu Santo, dirá Ireneo de León. La iglesia es un elemento fundamental de transformación. Es un elemento fundamental de transformación. La iglesia participa en transformar al género humano, en entregarle al género humano precisamente la vida. Por eso la iglesia es un organismo vivo de transformación. Cuando analizamos dentro de lo que es la introducción a Pablo, su vida, su teología y su espiritualidad, Pablo es el judío de Tarso que había intentado destruir incipientemente el movimiento de Jesús. Lo intentó. El hecho de que dijeran estas comunidades que Jesús era el Mesías era algo aberrante. Pero Pablo se va a caracterizar precisamente por ser un líder y pensador influyente del cristianismo primitivo. Su legado a la iglesia incluye su mensaje apostólico, así como su teología creativa y su profunda espiritualidad, que es resultado de su visión de la iglesia, su comprensión acerca de las cosas, porque Pablo es quien interpreta el Antiguo Testamento para extraer estos elementos fundantes del cristianismo, acerca de la salvación, del nuevo nacimiento, del bautismo, de la unión con Cristo, de Israel y la iglesia. Así que los primeros creyentes de Roma, en el contexto más amplio de su vida y sus convicciones, buscaron entender a Pablo, ¿sí? Así que necesitamos rastrear el legado de Pablo en Roma. La iglesia de Roma, lo que es precisamente el escrito de Romanos, nos debe dar luz sobre esto. Nos dice Kevin, hermano, cuando dices que la teología de Pablo es una teología vivida, ¿quieres decir que la teología es una reflexión personal basada en su experiencia? Definitivamente sí. ¿Por qué motivo? La divinidad de Cristo, expresada por la iglesia, no eran bajo fórmulas dogmáticas ni bajo una suma teológica. Era bajo la experiencia real del verbo palpado.
una experiencia y una realidad. Claro, hay elementos de intelectualidad, de sistematización, de confesionalidad, sí, pero se necesita entender que Pablo va experimentando la realidad transformadora. ¿Por qué la iglesia confesaba que Jesús era Dios? Porque tenía el tratado, el credo calcedónico en el siglo primero. No, no lo tenía desarrollado, ¿no? No tenía los tratados de Tomás de Aquino o las postulaciones de San Agustín o los desarrollos de Atanasio de Alejandría. Tienen ellos la experiencia real de que Jesús es el Hijo de Dios en carne. Esa experiencia. Los apóstoles comunicaron lo que habían visto y oído. No, el evangelio no es bajo estar sentado en un escritorio, como precisamente se ve aquí, no, sino que es una experiencia, es una realidad, es algo vivido. Eso nos referimos con teología vivida. Y claro, la teología de nuestros tiempos aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué experiencia nosotros tenemos con ese Dios? Tuve una entrevista por ahí de una universidad y me decían, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿O qué es Dios para ti? Esa es la pregunta focal. Y nosotros debemos de contestar. Dios para mí es el Salvador, tengo paz con Dios, de manera sencilla. Tampoco no necesitamos ser grandes teólogos para hablar de nuestra experiencia con Dios. Tu pregunta dice, Iván, ¿qué podrías decir a medida que Pablo iba experimentando a Cristo y lo iba transformando en conocimiento, él iba generando conocimiento teológico? Sí, 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 sin duda. Es él cómo está concibiendo el hecho de una transformación y habla del nuevo Adán y cómo nosotros vamos siendo configurados. Él es el que habla en Romanos acerca de esa transformación, precisamente, ¿verdad? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Por eso, precisamente es una teología de participación de la que nosotros estamos hablando. En este caso, hablamos de que la gente, los teólogos, que no tienen nada que hacer, quieren entender a Pablo. Y no despreciamos las interpretaciones, aunque vayan en contra de nuestro sistema doctrinal. Algo debe de haber. Como dice por ahí Agustín, incluso las herejías nos pueden servir para agudizar nuestro pensamiento. ¿Eh? Por eso nos sirve. Seamos cristianos pensantes, seamos cristianos que realmente sepamos de lo que está hablando el otro. ¿Eh? Eso se necesita. Y profesor Ramsés, por favor, adelante. Sí, justo lo que está comentando, hermano. En la introducción que doy a la teología, precisamente hablo de esto. ¿Para qué estudiar la teología? Y se presentan pues dos razones negativas, claro. La primera de ellas es la teología del cerebro lavado, que quiere decir cuando nosotros estudiamos la escritura con el fin de que la ajustemos o la estemos manipulando a lo que ya traigo, a lo que es mi perspectiva. Por otro lado está la teología que nada más es para hacernos más inteligentes, más influyentes y creernos pues más, ¿verdad? Eso es negativo. Si queremos estudiar la teología para nosotros ganar debates o nada más tener más conocimiento, pues es algo negativo. La razón principal por la que hemos de estudiar la teología es precisamente lo que usted comenta, para ser transformados, tener mayor intimidad con Dios, contemplar más a Dios en nuestra vida. Y que si una teología sin un corazón transformado no sirve de nada. Totalmente, totalmente. Esa es una buena descripción, Ramsés, precisamente por el tema de la transformación, el tema de una experiencia real. Es bueno deleitarse en el conocimiento, ¿no? Y eso no es exclusivo del cristianismo. Incluso Platón, los filósofos hablaban precisamente de que nada nos sirve en la buena argumentación o la retórica elevada, como sería en el caso de los sofistas. ¿Qué se distinguen los sofistas? Se distinguen precisamente en ser personajes con una elevación del lenguaje, pero sin contenido vivencial. Sócrates hablaba de eso, ¿no? En los diálogos de Platón, precisamente. Entonces es algo que en cualquier doctrina, en cualquier político, cualquier filósofo, sea cristiano o no,
que solamente hable y no haya experiencia real, es como cuando habla alguien desconexo. Aquí en México hay ciertos personajes, y disculpen la comparación, el ejemplo, que se les dice whitezican. No sé si en sus países haya algo muy parecido. Eh, ¿Qué es esto del whitezican, no? Bueno, el whitezican, la crítica social que se le hace es de que son mexicanos blancos desconexos de la realidad del mexicano. Entonces, cuando hablan, dicen una sarta de tonterías. No todos, evidentemente, pero no todo el que sea blanco y sea rico, pues es alguien ignorante en la realidad social. Pero hay muchos que sí. Y sus palabras son vacías, sin sentido, sin contenido. Entonces, precisamente, eso hablamos de la teología vivencial, de una realidad de experiencia. Y Juan Crisóstomo, como dice Guinaón, pues sí, ciertamente es un maestro de retórica, pero él tiene todo un respaldo vivencial. La ayuda a los pobres, las críticas sociales que hace Eudoxia a la esposa del emperador, entre otros detalles. Muy bien, aquí llegamos al primer bloque. Vamos a tomarnos, ¿qué les parece? Unos minutitos. Vamos a reposar un poco, un pequeño receso. ¿Qué les parece un receso de, vamos a dar unos 7 minutitos y regresamos? ¿Qué les parece? Igual pueden preparar su café.
Bien, vamos a continuar. Entonces, declaramos la parte de que Pablo, o la interpretación de Pablo, para ser más precisos, es algo que hay diversidad, ¿no?, de interpretaciones. Aunque me gustaría hacer un énfasis de que estas interpretaciones de Pablo no se contradicen, o mejor dicho, se complementan, ¿sí? Dentro de esto, por ejemplo, encontramos la primera, que sería la perspectiva tradicional de Pablo, a veces llamada perspectiva protestante tradicional o luterana, sobre todo dentro del protestantismo. Es la posición por efecto de muchas personas, sobre todo, y estoy seguro que todos los de aquí la tienen, ¿sí? O la mayoría. No sé si todos son protestantes, hay algunos católicos, otros de otra índole, pero esta es la interpretación protestante, ¿no?, que hace mucho énfasis en el tema de la justificación, el tema del aspecto legal. Esta perspectiva generalmente considera que Pablo hace hincapié en la justificación del individuo, relación correcta con Dios por la fe y no por las obras. La justificación es como una declaración divina de absolución, como un tribunal de justicia, ¿sí? Dios es un juez, entonces Cristo muere, y al morir en la cruz muere en tu lugar, su justicia te es dada, y es la expiación sustitutiva, o la continuidad entre la relación de Dios a Israel y la obra de Dios en Cristo. La revelación de Dios a Israel y la de Cristo. Este enfoque de Pablo suele retomarse y remontarse con razón en ella a los famosos teólogos, ¿no?, dentro del protestantismo, que es Juan Calvino o Martín Lutero. Esa viene siendo la primera perspectiva, que de hecho cuando se habla en contra de esta perspectiva, por ahí alguien puso, parece que Nahum, la teología oriental no tiene esta visión, no tiene esta visión es legal. ¿Por qué? Porque está en un contexto latino, está en una idea occidental basada. Entonces Pablo no creía eso. Bueno, esa es la lucha interpretativa, la exégesis interpretativa que se tiene en los ámbitos religiosos. Y la solución no la tengo yo. Ahora bien, dentro de esta parte, por ahí, Nicolás, ¿tienes la mano levantada? Adelante, por favor. Em, era algo que quería preguntar, pero ya veo que lo estás tocando, de a poquito te estás introduciendo en ello. Yo, en el instituto donde estudio para profesor de historia, en la materia, en la asignatura de historia antigua, que da toda la antigüedad de la caída del Imperio Romano de Occidente hacia atrás, cuando dimos cristianismo, es curioso que la profesora, obviamente ya no es cristiana, no es creyente, como como todos los profesores en el instituto, ninguno es cristiano, entonces te dan una visión de, si bien toman a la Biblia de cierta manera como algo importante dentro de la historia, como un texto histórico, pero en realidad hay un espíritu de desprestigio detrás. Bueno, incluso esta profesora se burlaba de la Biblia y se reía en tono burlón. Pero bueno, en el momento que puso la tarea, hizo una pregunta sobre cristianismo y tocó el tema de Pablo. Y la tengo acá, la pregunta en el documento en Word, literalmente, que yo hice esta tarea. Y ella pregunta, ¿cómo transformó Pablo al Jesús histórico en un Cristo cósmico? Y cuando habla de Cristo cósmico, se refiere a Paul Johnson, un historiador no cristiano, que escribe el libro sobre cristianismo. Pero ya no sé si lo notan, pero implícitamente en la pregunta hay una hipótesis de que fue Pablo el que inventó el cristianismo, que esa es la hipótesis de Paul Johnson, el historiador no cristiano, y la pregunta lo dice, ¿cómo transformó Pablo al Jesús histórico en un Cristo cósmico? O sea, básicamente lo que te dice la pregunta es, Pablo inventó el cristianismo, Jesús nunca dijo ser Dios, y Pablo inventó al Cristo Mesías, vamos a decir, ¿verdad? Entonces quería preguntarte con respecto a eso, ¿hay alguna lectura de Pablo en ese sentido? ¿Cómo se ve a ese Pablo? ¿Cómo le ve
Bueno, ya veo que el Pablo tradicional de ortodoxo, del protestantismo, ya lo estás tocando, pero quería un poco ahondar en eso. Sí, sí, el Pablo del Jesús histórico, ¿no? Precisamente comenzando con Reimarus, en las propuestas de Reimarus, de buscar a Jesús histórico, a lo que es la figura real de Jesús de la historia, ¿sí? Diferencia al Jesús de la fe, que es el que se montó la iglesia, o que en este caso hablan de Pablo. Pablo es el que se inventa el cristianismo, que ya es algo que es refutado porque no es Pablo el único escritor. Entonces hay otros escritores antes que él, en los evangelios mismos, que datan de esta idea. Él no puede ser el inventor. Organizador, sí, pero inventor no, porque no es el primer exponente, no se montó toda la idea de los apóstoles, se inventó al Pedro, el Pedro histórico, que hizo el Pedro histórico, lo transformó. Es una idea refutada y ciertamente la pregunta ya trae un sesgo de confirmación de que Jesús es el Jesús de la historia, aunque interesante que consideran existente a Jesús, ¿no? Porque hay escuelas que dicen que es inexistente, porque están diciendo el Jesús de la historia, como Pablo lo transformó. Que precisamente todo esto comienza con las interpretaciones racionalistas del siglo XVIII. Sí, las interpretaciones racionalistas con Reimarus precisamente, y el desarrollo de la teología liberal en Alemania, donde se intenta eliminar todo elemento de sobrenaturalidad y tratar de explicarlo dentro del índole de la razón. Recuerden que desde el Renacimiento la razón tomó el dogma de la fe, es decir, el razonamiento se volvió un dogma. La razón está por encima de la fe y de cualquier idea, en lo cual la modernidad ha fracasado grandemente. Gracias a la modernidad tenemos una Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cómo ve al hombre, el naturalismo. Gracias a la Guerra Mundial tenemos narcotráfico en México. Ha habido consecuencias del racionalismo muy fuertes. El crimen organizado, el materialismo, la vivencia de solamente tener poder y gloria, todo eso, todo lo que tú ves en tu sociedad, está implícito en todo esto. Incluso en haber dicho que Jesús simplemente era un ser humano. Y no hay trascendencia divina, no hay reino de los cielos, no hay vida eterna, pues que es preferible en mi vida ser un narcotraficante y tener dinero y placer en esta tierra. Perdón, Iván, y aparte, esta visión del Jesús cósmico, como que Pablo inventó el cristianismo, obvia y deja fuera absoluta y completamente todas las declaraciones de Cristo donde dijo casi que explícitamente ser Dios. No fue un invento de Pablo. En el caso de Jesús, si es bien, es verdad, no dice yo soy Yahweh, ¿verdad? Ajá. Aunque dice yo soy el que soy, que interpretaciones dicen, o sea, no lo dice tan textualmente como, mira, aquí está claramente, ¿no? Yo soy el que soy, que esa es la declaración que se puede decir, yo soy Yahweh. Pero el tema es de que no son palabras las de Jesús, era su actividad como Dios. Se le reconoce como creador, se le reconoce como sanador, se le reconoce como perdonador, se le reconoce como todopoderoso, se le reconoce como Dios en su actividad. Y ese es el tema, que no solamente son palabras, sino hechos. Crean por las obras que yo hago. Es la actividad de Jesús como Dios. Por eso los musulmanes dicen, no hay ningún texto donde él diga que es Dios, pero su actividad sí dice que es Dios. ¿Sí? Entonces, dentro de ese índole liberal, precisamente de Pablo, que es una perspectiva dentro de la academia, que es bueno analizarla y hacer una revisión de ella, ¿no? La dos sería la nueva perspectiva o perspectivas sobre Pablo. Esta surgió en los años 60 y a principios del 80, que acá nos llegó como en el 2010. Digo, aquellos que son protestantes en redes sociales se habrán dado cuenta. Digo, no sé si el mundo católico en sus algoritmos les haya aparecido. Pero hoy en día continúa con algunos matices. No es la misma postura de todos. Hay cambios, hay matices, hay desarrollos.
la perspectiva tradicional y de otros sectores. Sus defensores han intentado comprender mejor el judaísmo del siglo I y empieza con Sanders, precisamente. Sanders, con el tema del Jesús histórico, muchos han montado a este tema, como James de Dunn, entre otros John P. Meyer, con el tema del Jesús histórico, que va muy implícito. Es tratar de entender a Jesús en su contexto judío y a Pablo en su contexto judío. ¿Qué pretende hacer esta perspectiva? Lo que pretende es quitar toda idea griega que haya tenido Agustín con su neoplatonismo, o que haya tenido Juan Crisóstomo, o que haya tenido Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza o Gregorio Nacianzo. Tratar de purificar de las ideas griegas, que no son malas per se, tienen su riqueza, evidentemente, pero tratar de entender a Pablo dentro de su perspectiva judía. ¿Qué él le entendía por justificación? ¿Qué entendía por reino de los cielos? Él tenía la visión platónica de que el alma muere y se va para con Dios, que es un platonismo. ¿Sí? Entonces se empieza a tratar de hacer una mejor interpretación, una visión interpretativa. Pero también hay que entender que existen los desarrollos de la iglesia. Si bien es verdad, el judaísmo tiene su perspectiva, hay que entender que la iglesia opera juntamente con el Espíritu Santo. También no se debe de desligar los desarrollos eclesiales. Si un judío dice esto, pero la iglesia dice eso, que leen a la iglesia. Bueno, somos cristianos, ¿no? Entonces, en este aspecto, sus defensores han intentado comprender mejor al judaísmo del siglo I y a Pablo dentro de él. Algunos de los temas de la nueva perspectiva son los siguientes. Serían, segundo, Pablo no tenía un moderno complejo de culpa introspectivo, es decir, no tenía una visión, digamos, penitencial al estilo romano, o al estilo latino, de derecho romano. El judaísmo no es una religión del esfuerzo humano o de justicia por obra, sino uno mismo de pacto. Guarda la ley como respuesta a la gracia de Dios, y es lo que ellos dicen. O sea, ellos no era que pretendieran, o sea, los fariseos no pretendían obedecer la ley al 100% como Pelagio, ¿no? Como buen Pelagio que decía que era posible. No, ellos decían que estaban en el pacto y lo obedecían lo mejor que podían, y que Dios tendría misericordia de ellos y les enviaría al Mesías. Esa es una visión, ¿verdad? Claro, podemos diferir y van a venir otros autores que van a decir no. Así siempre va a ser en la academia, por eso no se casen con una postura, siempre estén expectantes. Siempre va a llegar otro que va a decir no. El centro de la teología de Pablo no es la justificación, sino la participación en Cristo. Que de hecho esa es la visión de algunos padres del segundo o tercer siglo, ¿no? Por ejemplo, Ireneo de León, Tertuliano, Hipólito de Roma, tienen esta visión de participare gloria Dei, participar de la gloria de Dios, participar de la transformación, no tanto la justificación sola fide, ¿no? Como se tiene en el protestantismo, ¿no? Se tiene una visión de Dios, estar unidos con Dios a tal forma que somos transformados, de ahí la famosa seosis, ¿eh? Esa famosa teosis, que precisamente Hipólito es uno de los primeros que menciona la palabra deificación dentro de sus escritos. Sí, que él estaba en Roma, pero él era de lengua griega y de origen incluso griego, oriental. La justificación se refiere principalmente a la inclusión de los gentiles en la comunidad del pacto, es lo que dicen ellos. Aparte de guardar la ley judía, especialmente los marcadores de límites judíos de la circuncisión, la dieta kosher y el calendario. O sea, no se necesita para ser parte del pacto todo esto. Únete primero al pacto y después vamos a obedecer a Dios. Esa es una parte de la comunidad. O sea, los judíos cuando invitaban a alguien al pacto, usaban estos medios para hacerlo parte del pacto. Pero según esta visión, cabe mencionar que estoy explicando la visión, no la estoy declarando como la verdad infalible y absoluta, sino que no obedezcas esto. Entra al pacto y dentro del pacto, junto con la participación del Espíritu Santo, vamos a obedecer el pacto. O sea, como un don de la gracia. Prácticamente es lo que cree que es universal, más que con otras palabras. La perspectiva narrativa intertextual hace hincapié de Pablo como teólogo narrativo, es decir, hay historias discernibles detrás de sus cartas, y como teólogo escritural, es decir, Pablo es principalmente un intérprete de las escrituras del Israel.
Es decir, esta postura me parece incluso coherente. Pablo, cuando estaba escribiendo las cartas, según algunos intérpretes, mencionan am, que Pablo no estaba pretendiendo escribir una nueva colección de libros del Nuevo Testamento, porque no escribió su texto diciendo libro de no sé qué de las Escrituras Sagradas, no. Él empieza escribiéndole a una comunidad, o sea, él no se estaba dando cuenta, o quizás sí, no lo sabemos con certeza, que estaba escribiendo inspirado para que esos textos fueran considerados parte del canon. O sea, no hay posibilidad ahí. Él simplemente escribía, inspirado por el Espíritu Santo, es verdad, como creemos los cristianos, dentro de nuestra narrativa, pero bajo las índoles precisamente de no estar entendiendo lo que estaba haciendo. O sea, no estaba considerando que estaba escribiendo un canon. Lo único que estaba haciendo era explicar el Antiguo Testamento, explicar en las Escrituras Sagradas. Te estoy explicando lo que dice Génesis. Esto es, mira, ahí te va el comentario de lo que Génesis dice y lo que es la historia de Abraham, cómo interpretamos a Abraham. Se estaba explicando el Antiguo Pacto, que ahí está el Nuevo Pacto. O sea, no había esa división de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que eso es después, es un desarrollo eclesial. Es una organización de la iglesia. Acá vemos en algunos comentarios, dice, llegué tarde por causa del fuerza mayor, ojalá, sí vamos a compartir la clase grabada para aquellos que no la pueden ver. Se supone que nos registramos 100, pero siempre el número es menor de los que pueden ingresar. Monsalvo dice, justo eso que dices de la actividad, creo que reducir a Cristo un número hombre busca una perspectiva, negar el mensaje de la divinidad, pero más allá de eso, negar la actividad y valores en la vida, caridad, fe, amor, etcétera. Es que es una cadena social. Como, de hecho, yo mencionaba el tema del narcotráfico, parece ser algo muy desconexo, pero de verdad es una consecuencia de la modernidad. Aunque también había mafia en los monasterios, ¿eh? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, o sea, había un narcotráfico en la Edad Media. Obviamente no dentro de los narcóticos, no era otro tipo de cosas, pero sí, o sea, siempre ha existido eso, pero realmente socialmente se exponenció por quitarle el tema trascendental de la sociedad. Me preguntas, ¿qué pasa conmigo cuando muero? Pues quedas como un perro, ¿no? Como un ser, como nada, no hay vida eterna, no hay nada. Y eso afecta a las estructuras sociales. Pensamos que no, pero sí. Dice aquí Abraham, dice yo soy, dice por aquí en Nicolás, es inevitable aceptar que Jesús dijo ser Dios. Javier dice, cuán importante se torna a entender que cada uno tiene una cosmovisión de acuerdo a las ideas que le rodean, ¿sí? Los contextos. Cuando nos sesgamos por ideas, podemos terminar sacando el contexto de las escrituras. Ok, aquí nos habla del contexto. Culpa de Nietzsche. Pues de hecho Nietzsche tiene buenas propuestas. Que es culpa el Renacimiento, los católicos le echan la culpa al protestantismo, que algo de verdad, la verdad. Pero dentro de el protestantismo no nació solo, nació en la escolástica. La escolástica misma también ya estaba gestando pensamientos del nominalismo, de la razón, entonces es una cadena de consecuencias. Todo está ligado, todo lo que vivimos dentro de nuestra experiencia humana está ligado. ¿Sí? Eso hay que entender. Escoto, exacto, y recusa. La perspectiva apocalíptica subraya que para Pablo, el Apocalipsis, la revelación de Dios en Cristo, es una incircuncisión inspirada de Dios en la historia humana para rescatar a las personas, eventualmente a todo el cosmos, de los poderes cósmicos del pecado y de la muerte. Por tanto, las imágenes tradicionales del Tribunal de Justicia para la justificación y salvación son insuficientes. El lenguaje de una historia de salvación continua necesita ser modificada. ¿Qué significa esta postura? Significa precisamente que es una historia real donde Jesús vino al mundo, está enseñando la realidad trascendental y el mundo se va a acabar, o el mundo ya son los últimos tiempos. Hay que moverse, hay que buscar convertir a las personas para que cuando Cristo venga, pues todo esté en orden, ¿no? Esa es la visión que sí la vemos. O sea, quiero que noten que de hecho todas estas perspectivas sí se perciben. Ahora con matices, con diferenciaciones, pero sí se perciben. Incluso creo que pueden ser complementarias.
a nuestras visiones, ya sea como católicos, como protestantes. O sea, creo que nos puede ayudar mucho. Algún pedazo de verdad tienes, sí, definitivamente. La perspectiva antiimperial, precisamente, que de hecho de ahí tomé para el título el Evangelio de Cristo contra el Evangelio del César. Decía alguien por ahí en Facebook, nunca faltan las personas que donde sacamos cosas de ignorancia, ¿no? Es precisamente el sesgo que queremos evitar. O sea, precisamente se ve en el Evangelio, se ve esta actitud antiimperial incluso de Pablo. Pablo no era un protestante norteamericano del siglo XXI de derecha extrema, ¿sí? No, no era eso. Él no era eso, ¿no? Apoyando a Trump y todo lo que dice. No. La perspectiva antiimperial sostiene que la proclamación del Evangelio por parte de Pablo era una crítica y una alternativa a Roma. Roma ofrece un Evangelio, que es lo que mencionábamos. Su emperador, sus dioses, sus buenas noticias, el Evangelio del César. El Evangelio que nos ofrece Claudia Sheinbaum aquí en México, que es crecer, acrecentarse en economía, en poder, el estudia, el trabaja y te serás feliz por siempre y para siempre. Resulta que el sistema no nos apoya. Era igual en Roma. En Roma, Roma te ofrecía de ser esclavo, ser un liberto. O sea, había la promesa. Eres un esclavo sin nada, puedes ser un liberto. Y si eres un liberto, puedes llegar a ser parte del Senado romano. Fíjense nomás la promesa del Evangelio del César. Obviamente no todos lo lograban, es como ahora, mira, pon tu negocio y vas a prosperar y vas a competir con la Coca-Cola. No es posible llegar, ¿verdad? No es posible llegar a esos puntos económicos de poder impresionantes, ¿sí? De ganar 7 millones de dólares al mes, ¿no? Eso ¿quién lo va a lograr? O sea, ese es el evangelio que nos ofrece la sociedad actual y por eso hacemos esta comparativa a nivel práctico. La sociedad actual nos ofrece un evangelio. Que, por ejemplo, el evangelio que nuestros padres tenían era estudia y tendrás un gran trabajo. Pero nosotros compartimos esa visión de ideas y estudiamos, hicimos y deshicimos y probablemente muchos de nosotros no logramos ser los gerentes de la empresa, ¿no? Algunos quizás sí, pero bien. Pero el evangelio, este evangelio tiene promesas que no son para todos, ¿no? Por dar un ejemplo nada más, ¿verdad? A nivel práctico para entender por dónde va la idea del evangelio de Cristo con el evangelio del César. Sus valores, los del César, los defensores de esta perspectiva, sostienen que Pablo socava sistemáticamente las afirmaciones y prácticas romanas, del Imperio Romano, presentando a Jesús en lugar del César como el verdadero Señor. Si Jesús es el Señor, César no lo es. Y a la comunidad de Cristo como una alternativa al imperio opresor. El Evangelio del César nos ofrece la famosa Pax Romana mediante el poder imperial. Es decir, el imperio está gobernando todas las partes de Occidente y Oriente y está trayendo cultura, está trayendo conocimiento, está a los bárbaros les está enseñando los valores de la virtud y la grandeza de Roma, ¿sí? Entonces, dentro de eso, mediante el poder imperial, eso es lo que ofrecía el Evangelio del César. Seguridad, seguridad social, ¿no? Te sientes en esta comunidad protegido, tiene el ejército romano, el poder del César, la autoridad del César garantizan el orden social, el reconocimiento de la grandeza, prosperidad económica. El imperio promete estabilidad económica y civilización, te promete que si sirves fielmente a Roma, puedes trascender en las escalas sociales. Lo mismo que ahora, como dicen los pueblos. Salvación política. El emperador aparece como benefactor y protector del pueblo. Yo estoy cerca de ustedes. El pueblo es el que gobierna. Entiéndase con tono de Andrés Manuel López Obrador. Sí, por dar ejemplos, ¿verdad? Igual, yo sé que todos aquí no son de México, quizás sus políticos de sus zonas son iguales, ¿no? Como el de Colombia, ¿verdad? Que acaba de ganar, que dice que está al lado de Cristo y resulta que es ateo. Bueno, ahí ya son temas políticos. Todo es esta visión de un evangelio. La lealtad y obediencia. Si tú eres lealtad, si tú tienes lealtad, como Milén, exactamente. Exactamente, Daniel.
O sea, realmente es una tendencia política. Realmente, cuando tú buscas intereses, tratas incluso de ser políticamente correcto, incluso a niveles sociales bajos, ¿no? Imagínense ustedes con poder. Esto se maximiza, se potencia, ¿sí? Entonces, la lealtad y la obediencia, a cambio, se espera fidelidad al emperador y al orden imperial. Si tú eres fiel al imperio, ve la grandeza que puedes alcanzar, estar a mi diestra, estar aquí en el poder político, alcanzar los buenos lugares del Estado, pertenecer a la cumbre social, que es lo que Agustín quería, ¿no? Él como retórico deseaba el Evangelio del César mucho tiempo. Él deseaba llegar y llegó ciertamente a parte de la jurisdicción como retórico. Pero de hecho, cuando abraza el Evangelio de Cristo, renuncia a la retórica, precisamente porque sabe que la retórica se utilizaba con malas visiones, con malas intenciones. Entonces, el Evangelio del César, a pesar de que ofrece cosas buenas, pues, ¿quién no quiere buena economía? ¿Quién no quiere seguridad? No es suficiente. Y eso es lo que Pablo dice, no es suficiente. No puede satisfacer la realidad existencial del hombre. La paz, pax deorum, la paz con los dioses. El César era un mediador entre los dioses, entre los dioses y los seres humanos. Es decir, los beneficios que me da el César, yo se los proporciono al pueblo. Los beneficios que me da los dioses, como César, se los doy al pueblo. Esa sería la visión. Los dioses están agradecidos conmigo. Debía agradar a los dioses por medio de rituales y sacrificios. Por eso lo que tenemos ahorita es gracias a los dioses. Pero aparece un grupo de marginales sin renombre que vienen de los bárbaros y empiezan a decir que un vagabundo muerto con mal olor, quisiera usar palabras un poco más fuertes para esta descripción, pero lleno de heces, tirado en la calle, es el Salvador. ¿Por qué hago esa comparativa? Porque eso es morir en la cruz, hermanos. No era un acto digno, era un acto de deshonra, porque realmente los que morían en la cruz eran los traidores a este poder imperial y a esta lealtad. Entonces, si tú me estás hablando de que un criminal marginal, decadente, sin belleza, es el Salvador y va a derrotar al César y al imperio y va a establecer un imperio superior, ¿qué barbaridades estás diciendo? Bajo ese contexto, el cristianismo por eso era despreciado. Incluso si nosotros hubiéramos estado ahí, diríamos lo mismo. ¿Qué mensaje tan absurdo? Entonces, por eso la persecución, por eso el ataque del vulgo, por eso el ataque de los intelectuales, por eso el ataque de la política, porque de hecho, si dejas de sacrificar a los dioses que nos han dado las grandezas del imperio, estás ofendiendo a los dioses. Exactamente, como dice Ramsés, por ello se burlaron de Pablo en el Areópago. No es posible que un muerto y resucitado, por amor de Dios. Entonces, ahí vemos la diferencia. Y claro, ahora, y es un milagro que este evangelio, pues sea el que nuestra sociedad occidental abrazó y recibió la transformación. Por ahí hablaba Nicolás acerca del tema de las universidades, pero hay un libro de Tom Holland, no Spider-Man, ¿verdad? Tom Holland se llama Dominio, ¿sí? Se llama Dominio el libro. Él no es cristiano ni católico y habla de cómo el cristianismo benefició a la visión occidental. Un buen ateo intelectual va a reconocer la grandeza del cristianismo. Lo va a reconocer. Por ahí hay un escritor, reportero, se me olvida su nombre, disculpen ustedes, español, en una entrevista que le hacen, y él dice, ¿qué debe de leer un buen escritor para tener una grandeza intelectual? La Odisea de Homero, que ahorita está la película, ¿verdad? No sé qué tan buena esté, no sé si alguien ya la vio, pero está la Biblia. O sea, él reconociendo la Biblia, si tú quieres entender el mundo en que te rodeas, necesitas leer la Biblia. Así que del mismo modo, también tenemos la perspectiva postcolonial.
hace hincapié en el mal uso que han hecho de Pablo las potencias coloniales, los puritanos, los españoles, los alemanes, otros gobernantes para oprimir a la gente, el gobierno de Trump, ¿verdad? Someterse. No sé si hay alguien aquí pro Trump, ¿verdad? Por ahí disculpen. Igual estoy. Entonces, dentro de esto, y trabajar para reinterpretar a Pablo de una forma más liberadora, o sea, tratar de quitar, por ejemplo, el texto de someterse a las autoridades. ¿En qué contexto lo dice? Lo dice en un contexto de obedecer a las autoridades de tal forma que estamos de acuerdo con todas sus postulaciones, etcétera, que fue algo que, un texto muy manoseado dentro de la política, desde el siglo IV en adelante. O sea, siempre ha sido utilizado malamente. Y tenemos la perspectiva, que aquí dicen, me llega unos días, me lo compré, el de Tom Holland, Dominio. Sí, exacto, un buen libro, recomendado. Entonces, la perspectiva de Pablo dentro del judaísmo, a veces llamada la nueva perspectiva radical, considera que las perspectivas tradicionales e incluso las nuevas están demasiado influenciadas por las creencias cristianas de sus proponentes, por lo que no comprenden adecuadamente a Pablo y sus comunidades. Para darme a entender, ¿han ustedes escuchado el título Pablo o Jesús no era cristiano también, ¿no? Que entra precisamente en el índole de este tipo de temática académica y que eran diferentes sus visiones. Sostienen que Pablo se mantuvo firme dentro del judaísmo como un judío servidor de la ley, incluso como apóstol del Mesías. Una de las áreas de exploración en curso es cómo entender e identificar mejor a los no judíos en Cristo en relación con la nueva forma de judaísmo de Pablo. O sea, esta propuesta trata de decir, no hay cristianismo, sino que es un nuevo judaísmo. Y tenemos la perspectiva feminista también. Sobre Pablo, aporta las cuestiones y preocupaciones de las mujeres al estudio de Pablo y de las cartas paulinas. Las intérpretes feministas examinan de forma crítica y constructiva las opiniones de las mujeres expresadas en cartas, en sus contextos antiguos y en la interpretación de sus opiniones desde la antigüedad. Por ejemplo, hablar del último capítulo, ¿no? De Romanos, ver cómo hay mujeres servidoras, incluso una mujer apóstol, ¿verdad? ¿No han escuchado ustedes de ella, de Junias? Entonces, esa perspectiva, pues, tiene algo de verdad, porque a la mujer se la ha dignificado dentro del cristianismo, porque algunas han afirmado que pues, el cristianismo prime, o sea, de alguna manera es algo dentro del contexto. Exactamente. Entonces tenemos estas perspectivas y tenemos la perspectiva participacionista, perdón, participacionista. Sí, estamos hablando de una perspectiva que, siéndoles honesto, yo me inclino un poco a esta, que es la parte transformadora individual y comunitaria, o sea, la transformación que hay del ser humano al nuevo Adán, en Cristo, especialmente en su muerte y resurrección, como dimensión central de la teología paulina. Sus defensores coinciden con los primeros intérpretes cristianos de Pablo, como Ireneo, y de la salvación que hicieron afirmaciones de las siguientes formas, ¿no? Por ejemplo, el Cristo Dios se convirtió en lo que somos para que pudiéramos llegar a ser lo que Él es. Una máxima bastante rica dentro de la patrística. Algo que me parece precisamente en consonancia con Ireneo y Atanasio. Lo que no fue tomado no fue salvado. Entonces habla de la encarnación, habla de esta realidad trascendental de la transformación del ser para ser lo que Cristo es, ser dioses, ¿no? Ser deificado, precisamente en consonancia con el tema de la famosa teosis, ¿correcto? Ok, vamos a ver aquí los comentarios. Entonces hay muchas perspectivas, estas solo son unas cuantas. De esta perspectiva nace el movimiento de pastoras y apóstolas no, realmente eso surge por el feminismo norteamericano. El hecho de que la mujer pueda trabajar y pueda hacer ciertas cosas, pues es algo de la modernidad, ¿no? O sea, el hecho de que la mujer, que ustedes tengan carrera, porque yo sé que ¿quién tiene carrera aquí de las mujeres? Pues todas, ¿no? Casi. Entonces,
ustedes tengan carrera, incluso que trabajen, pues realmente es un beneficio del feminismo. Y de hecho, al menos en el contexto iglesia, dentro del protestantismo, al menos aquí en México o Norteamérica, se empezó a dar dentro del metodismo. Entonces, pues bueno, viene del raíz del origen del feminismo, ¿no? De cómo la mujer podía trabajar, cómo la mujer puede votar, todo ese tipo de cosas. Es como consecuencia lógica. Y socialmente es bien aceptado. ¿Por qué? Porque pues una mujer puede ser todo lo que quiere, ¿no? Como dice la canción de Julieta Venegas, para los que sepan ahí de la canción. Entonces, dentro de esto, eh, en este estudio abordaremos cada una de las perspectivas citadas o solo nos quedamos con el Evangelio, solo nos quedaremos con el Evangelio de César. Son 3 clases nada más, no cansaremos a verlo. Hay buen de madres de la iglesia, como Eteria. Precisamente ese término madres de la iglesia es un término de la teología feminista. ¿Qué lo han usado? Yo tuve un profesor muy bueno que lo usaba. Aunque hay profesores más tradicionales que evidentemente no aceptan un término como madres de la iglesia, al menos en el sentido de lo patrístico. Y hubo muchas mujeres mártires. En el anglicanismo tenemos pastoras, dice un salmo, y son un buen. Sí, en el luteranismo también, bueno, no en el ortodoxo, no lo conocido. Entonces, encontramos esto. La vida de Pablo, pero bueno, aquí me detengo. Me gustaría saber si hay preguntas, comentarios, aportes, dudas. ¿Qué les pareció esta primera sesión? Me gustaría pues, entrar en diálogo los minutos que nos quedan antes de concluir. Bueno, permítame participar un rato nada más. Bueno, hasta ahora ha estado excelente. He visto cosas que no había visto en otros estudios, ¿no? Y me ha parecido muy, muy bueno. Quería hacerle una pregunta directa. Usted decía que se inclinaba mucho por la última perspectiva, creo que se llamaba la perspectiva participacionista, algo así. ¿Podría, digamos, un poquito más de ese término? ¿Por qué? Sí, se llama participacionista por el hecho de precisamente la fraseología de Ireneo. Me gusta cómo la utiliza él. Él escribió en griego, pero su obra está en latín, y es participare gloriae Dei, participar de Dios. ¿Qué significa participar de Dios? Parecerse en sus atributos, ¿sí? Parecerse, ir siendo transformado a la esencia de la divinidad en personalidad y atributos. Parecerse a Cristo, ser configurados a Cristo. ¿Quién es Cristo? Por eso Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes, ¿sí? Entonces, esa postura precisamente nos habla de esa parte, de unirse a Dios por medio del Espíritu Santo a Cristo, y al estar unido a Cristo, ahora hay una transformación del ser. Hay una transformación del hombre, se va divinizando el hombre, por usar la palabra divinización, se va uniendo a Dios y por tanto está participando de una vida trina. Es muy parecido al concepto de la teosis, aunque evidentemente Pablo no tiene ese concepto, pero es muy, muy parecido, porque precisamente la teología de Ireneo, la teología de Hipólito de Roma, la teología de Atanasio, tienen, a la escuela de Alejandría sobre todo, tiene esa visión paulina, la cual desarrollan en sus propios contextos. Entonces, es una centralización en la transformación del hombre, participar de Dios. Al estar unido, pues empieza a haber una transformación orgánica, natural, del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Sí, Job, no sé si fui claro. Sí, sí, pero me queda una duda más. Las perspectivas mencionadas, pues decía que vamos a estudiar solo la del Evangelio del César. O sea, esas perspectivas van de acuerdo a los escritos de Pablo en cada una de sus cartas, o esas perspectivas es el escrito general de Pablo. Quería que me aclarara también eso allí. No sé si me expliqué bien. Bueno, sería que si hay un enfoque en una sola carta, bueno, el enfoque aquí va a ser en Romanos, pero
evidentemente todo se ve. Nos vamos a basar en el Evangelio de César y en el participar en gloria de él. Ok, no, pero hablaba Eh, de todas las perspectivas, cada una se basa en una de las cartas de Pablo, o como nos lo explicó, las perspectivas de Pablo, hasta donde las vimos y que quedaron muchas, es en plano general. Sería en plano general. Sí, o sea, en Ok, todos los textos hay evidencias de estas posturas, ¿verdad? Que evidentemente no nos da para analizarlas todas. Y no es así como la intencionalidad de este mini curso, más bien es como analizar la realidad trascendental del Evangelio, el sí, cambio de sí, la teología de Pablo, en manera resumida, y poder comprenderlo, ¿no? Simplemente, o sea, es como algo introductorio nada más. Y sí, por claro, ahí pero tenemos, queda la duda. Muchas gracias. no, gracias a ti, Juan, muy amable. Por ahí tengo, está levantada la mano Nicolás, luego Monsalvo y después Isaías. Adelante, por favor. Muy interesante y rico todo. Al ver los diferentes acercamientos a la figura de Pablo y su teología, su desarrollo, su pensamiento, me pasa lo mismo que con Cristo. En la cristología y cómo se interpreta la identidad de Jesús, la esencia de Jesús, quién fue Jesús y demás, es como que cada óptica, cada acercamiento aporta un pequeño porcentaje a la totalidad de la imagen, en este caso de Pablo. Pero como que siempre cada escuela o cada de pensamiento o cada acercamiento, como que se queda con, a mí me da la sensación de que se quedan con el 0,5% y lo elevan al 1000%. Y tratan de interpretar, por ejemplo, no sé, pongamos el caso de Cristo. Ven, no sé, en Cristo el primer comunista. Y como fue el primer comunista porque le importaba a los pobres, porque predicaba a favor de los marginados, de la sociedad, los desechados, los que nadie valoraba. Sí, está bien, no está mal, pero lo elevan a la enésima potencia, al 1000%, y reducen todo el evangelio solo a eso. Y así con cualquier visión, no solo con esa. Me da esa sensación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Está, por ejemplo, la teología de la liberación, se centra mucho en la Sí, humanidad, en sí. en la humanidad de Cristo, Muy muy a la famosa en visión la del década de los Mesías, 70, en el siglo XX, en ajá, Latinoamérica. que tiene, que tiene cosas positivas, evidentemente, porque toca un aspecto del Cristo de abajo. Mm, Pero tenemos teología, por ejemplo, reformada, que se basa mucho en la teología de arriba y a veces lleva a vernos a un Dios alejado, o mm, incluso teología católica. O sea, creo que el problema es, como bien dices, universal, sobre hacer muy humano a Cristo o hacerlo muy divino. mm, Entonces, mm, o muy alejado, pues, centrarse mucho en la cristología de abajo o en la cristología de arriba, que ha sido pues, un mal natural en las perspectivas, ya sea comunismo o usar algo para elevar un tema de derecha, ¿no? Claro, La liberal, claro. interpretación liberal o de derecha, realmente pues está sujeto a interpretación, Mm. está sujeto a interpretación, ¿sí? Yo Y la es un sensación texto. que tengo es como que, tanto con Pablo como con Cristo, y siempre lo digo, he hecho publicaciones en Facebook hace tiempo de esto, es como meterle una etiqueta a Cristo o a Pablo, es como, más a Cristo porque estoy convencido que era el Hijo de Dios, pero es como querer Claro. meter al bravío, salvaje, impetuoso, impredecible océano en una botellita de plástico chiquitititita o meterlo en una Claro. cajita de madera con una etiqueta, cuando es, obviamente, tratamos de entenderlo, por eso hacemos teología, Ujú. si no, no lo haríamos, pero Sí. querer reducirlo a un solo aspecto es como querer meter una inmensidad en algo chiquititito. Sí, digo, es normal tener nuestros sesgos, nuestras visiones, pero creo que hay que ser expectantes, ¿no? Estar abiertos a las postulaciones, analizarlas, incluso equivocarnos, ¿no? Porque muchas Sí, veces queremos ser tan dogmáticos que no damos oportunidad al error y entender que somos limitados, ¿no? Es como esta famosa experiencia de Agustín contada en la Edad Media, que no está en ningún libro, pero se cuenta mucho, de que Agustín estaba pasando, después de escribir su obra Trinitate, pasando por el mar, y resulta que un niño estaba haciendo un hoyo y el niño con sus manitas estaba llevando agua al hoyo. Entonces le pregunta a Agustín, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de meter el mar en este hoyo. Oye, pues niño, eso es imposible. Pues tú, es lo que tú estás haciendo con Dios, ¿no? Y Agustín se cae impactado.
No está en ninguna obra de Agustín, pero los agustinos la cuentan exponiendo la idea de Agustín. O sea, a fin de cuentas, creo que al menos la actitud, no perfección, la actitud que tenemos que tener es de apertura. El ser cerrado realmente nos lleva a cometer muchos errores humanos, muchos errores, más errores que los que podemos cometer siendo bien al escuchar. ¿Ok? Entonces, eso es algo que hay que considerar. Adelante, por favor, estimado Monsalvo. Gracias, Nicolás. Gracias, Job, por el comentario. Adelante, Gracias, Monsalvo, profe. y después Sí, seguimos. bueno, primero que nada, gracias porque extrañé estar aquí, porque estoy desde tiempo, ¿verdad? Y de dinero no puedo a veces, pero bueno, sí, me gusta que estoy compartiendo este espacio otra vez con usted. No, a mí siempre me ha resultado muy interesante, bueno, desde que empecé a estudiar la Biblia, ¿no? Desde que acepté a Cristo en mi vida, como yo creo que Pablo es una figura controversial, ¿no? Con todo su derecho, por lo que ya se ha comentado, pero sí, bueno, ahorita en la clase, ¿no? Las perspectivas, todo esto, yo no sabía que había, digo, tanto en mi ignorancia humana. Pero sí algo con lo que me quedé a menos ahorita de la clase fue lo que se comentó al principio, ¿no? Usted decía de, nosotros en América Latina también tenemos como pues esa herencia, ¿no? Y hay que abrazarlo un poco. Lo que sí me gusta es que Pablo siempre me ha resultado, pues esta figura que a lo mejor le hablaba, ¿no? A los que no entendían, o no eran parte precisamente de esta cultura inicial del cristianismo, ¿no? Si podríamos llamarlo así. Y no sé, o sea, yo siento que es algo que a veces pasamos por hecho, ¿no? Que se construyó. Digo, al final Dios hizo todo, ¿no? Entonces, solamente se construyó en base a fragmentos, ¿no? Yo creo que al menos entre todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Que compartimos América Latina, digo yo porque estoy mucho en contacto con americanos y europeos. Sí. Yo sé que hoy no estamos tan así, gracias a Dios, tan fragmentados, ¿no? Creo que sí hay una unión, ¿no? Y creo que se puede aprender mucho de Pablo y de la forma en la que predicaba, ¿no? Porque no trataba de, como tú dices, ¿no? De como tratar de ver esas ambigüedades o tratar de encasillarlas, ¿no? Siempre trataba pues, encontrar a Dios en eso, ¿no? Y creo que eso es valioso. Bueno, sí, más que nada eso es mi comentario, me quedo con eso de la clase. La verdad, estoy muy Sí. emocionado porque yo sé que no vamos a alcanzar a cubrir todo, pero lo que sea, ¿no? Es importante y Ujú. nos servirá, ¿no? Entonces, más que nada eso. Sí, pues van a ser 3 clases, de hecho. Ya acabamos y todavía no terminamos. Pero vamos a tratar de analizar esta perspectiva, ¿verdad? Entonces, pues igual nos quedan 2 clases más. Igual ahí voy a tratar de hacer algunos cursos para tener esta interacción. Igual, pues los que nos conocen, dejamos algunos cursos, pero son cursos de pago, ¿verdad? Este curso es abierto. Tenemos de padres de la iglesia, bueno, sobre todo de mi perspectiva. Igual les muestro el catálogo por si a alguno les interesa, pues puedan participar con nosotros. Isaías, adelante, un gusto verte por acá también. Isaías también participó hace mucho en Padres de la Iglesia. ¿Qué tal, Isaías? Hola Iván, igualmente gusto en verte y también encantado de estar aquí compartiendo contigo y bueno, con los demás esta clase muy interesante. Em, este, Me tocó escuchar algunas entrevistas hechas a N.T. Wright de la nueva perspectiva de Pablo y yo pensé que nada más era como una opuesta a la perspectiva tradicional que abordaste en el primer punto, pero bueno, ahora me doy cuenta que son más y bueno, hay veces siento como que hay cierta, o tal vez es mi incapacidad de entenderlo, ah, pero cuando me había tocado escuchar a N.T. Wright como que había cierta ambigüedad o tal vez no termino de entender todavía todo esto. Y espero Sí. que estas clases me abran como un panorama para entenderlo mejor. Pero mi pregunta es, porque al principio estabas hablando como acerca de los evangelios y de cómo se presenta y todo esto. ¿Esto es como una aproximación a, a cómo Pablo entendía el evangelio? ¿O qué significa esto como de la nueva perspectiva? Porque entiendo como que es cierta, tratar como de, lo entiendo así y dime si estoy en lo correcto o no, pero
como que tratar de importar cierta como cosmovisión a lo que Pablo entendía del Evangelio, o cómo surge esto de la nueva perspectiva, como que todavía no termino de entender a qué nos referimos con esta diversidad de posturas, y te agradecería si me explicas. Sí, sí, muy buena pregunta. Entender el origen, ¿no? O sea, esto de nuevas perspectivas solamente es un método, ¿no? Es como el tema que mencionamos del Jesús histórico, que siempre ha existido metodología de cómo interpretar la realidad de un escritor. O sea, siempre, cuando tiene interacción con un texto, busca entender al escritor, sí, busca interpretarlo. Por eso dentro de la cristiandad, antes de la Reforma Protestante, también hay diversas interpretaciones acerca de Pablo, acerca de Juan, acerca de la espiritualidad. En este caso, al menos metodológicamente, con esa visión, surge con Sanders. Sanders tiene un libro que se llama Jesús y el Templo. Entonces intenta interpretar la religiosidad de Jesús, el contexto de los fariseos, incluso hablando, de ahí viene esta famosa idea de que Jesús estaba más de acuerdo con los fariseos que con los saduceos. Hay un libro buenísimo de N.T. Wright que se llama La Resurrección del Hijo de Dios, ¿sí? Que nos toca precisamente todas esas perspectivas. Entonces, el trabajo y la metodología es tratar de entender al autor bajo la cuestión de la crítica textual conforme a su contexto. ¿Qué quiso decir Pablo con alma? ¿Lo quiso decir dentro de la visión de Platón o bajo la visión judía? ¿Qué creía el judío? Entonces, por darte un norte, ¿no? Esa es como la visión. ¿Qué cree realmente un judío? ¿Qué cree un judío del infierno? Como nosotros en Occidente creemos que es un lugar de fuego eterno. ¿Pero qué cree el judío? El judío creía en el alma, creía en el desprendimiento del alma, o creía en la muerte del cuerpo con el alma. Entonces empiezan a hacer esas preguntas. ¿Cuál era la religiosidad de los fariseos? ¿Cuál era la religiosidad de los saduceos? ¿Cuál era la religiosidad de los esenios? ¿Cuál era la visión teológica de Juan el Bautista? Ok. Y empieza a analizar en su contexto. Surge con Sanders y empieza a darse diferentes exponentes, como Dunn, como N.T. Wright, por ejemplo. N.T. Wright es uno, o sea, pero ya ves que pasó mucho en Estados Unidos, hizo la controversia con John Piper, John MacArthur, con todos estos exponentes norteamericanos, que se dio mucho la crítica. Pero de hecho, N.T. Wright ha cambiado sus posturas desde el libro del 1992 a ahorita, o sea, no son las mismas, ¿sí? Entonces, es una ciencia metodológica que pretende interpretar o buscar interpretar mejor a Pablo. Académico, evidentemente no es algo que se deba entender por todas las ovejas o toda la cristiandad, ¿no? Sino que es algo que es un quehacer teológico de los teólogos que les gusta empoblevarse, ¿no? No sé Y si me este, explico. sí, te entiendo. Y este libro, que es el que, bueno, tenías ahí, que es el de el verdadero pensamiento de Pablo, Sí. pretende explicar como esas posturas, ¿no? Ujú. Si lo entiendo bien. ¿Y Sí, ya está desactualizado o consideras que todavía que hay cierta ya está, vigencia? ya está desactualizado. Ah, Ya ok. está desactualizado. Ujú. Voy Sí. tarde, voy llegando tarde a la No, conversación de hecho, académica. no, pero está bien estudiarlo, o sea, es bueno leerlo, pero sería bueno, por ejemplo, tener el de la resurrección del Hijo de Dios, tener el de justificación del T. Wright. Mm. Llegamos tarde en Latinoamérica. Bueno, tú tienes un contacto, por lo que he visto, con Norteamérica. No sé si vives en Estados Unidos. No, mi hermana vive ahí y voy con mucha frecuencia Sí, que he visto ahí. y se congregan en una iglesia, de un egresado de Master Seminary, pero ese es mi Ok. contexto nada más. Sí. Bueno, en la conexión, a lo mejor por la conexión, pero en Latinoamérica siempre llegamos tarde. Ujú. Siempre te quedas de allá, por eso lo comentaba. Ya. Pero en Latinoamérica siempre llegamos tarde porque, digo, en 1990 y pico, N.T. Wright escribe este libro. La discusión llegó por nosotros, por medio de John MacArthur en el año 2010. Wow. Son 10, sí, siempre estamos 10 años retrasados en Latinoamérica. Mm, Siempre estamos retrasados en Latinoamérica, en misiones teológicas. ya. Creo que Muy cierto es eso. algo. Siempre vamos atrasados en Latinoamérica en la producción teológica y filosófica y histórica. Por eso el Ujú. feminismo se dice, no me crean a mí, que Europa está queriendo regresar a los valores conservadores.
Y acá estamos con el progresismo, que en Europa fue años atrás. Acá en Uruguay Entonces, un gobierno progresista, sí. sí, entonces México también, o sea, nuestro gobierno es progresista, el de Andrés Manuel y el de Claudia Sheinbaum. Entonces, Y ya por último, Iván, como cuando dices que tú te adhieres a cierta ujú, perspectiva, es que ese es como que tu entendimiento como del evangelio o, el o énfasis, es como tu conclusión o a qué te refieres con eso. como un énfasis central. Por ejemplo, Lutero haría un énfasis en la justificación por fe, ¿no? Ujú, Eh, no sé, un católico quizás se centraría en la espiritualidad de Pablo. Eh, en este caso, me centralizaría más en la transformación del ser y la resurrección. Entonces, como que mi sesgo estaría inclinado a eso, mm. a leer a Pablo, ¿sí? No estaría viendo la justificación a cada rato. Yo sé que les ha pasado, ¿eh? Ah, ok, Predicadores, ok, maestros, que ustedes han escuchado y se centran en algo. Siempre llegan a un punto y ven o la membresía de la iglesia o ven su cierto. profesión o ven o sea, donde ni siquiera están. Es normal. Mm, ya, Hay que tratar de visualizarlo, pero por ejemplo, cuando leemos a Pablo, quizás podamos tener como que el pensamiento origen, el punto de partida de por qué Pablo habla del bautismo, por qué habla de la transformación del hombre, por qué Pablo habla de la justificación y de Abraham, porque él habla de la transformación de Abraham. ¿Te digas? Entonces, ah, ok, ok. estamos como Predestinación, centralizando eso. alguien puso. ¿Qué? Predestinación. Alguien puso Ah, predestinación. o sea, la predestinación, por ejemplo, o sea, de hecho los participacionistas declaran que el tema de la predestinación el propósito de la predestinación es ser conforme a qué? A la imagen de Cristo, ser transformado. Mm, Entonces, no te vas a poner a pensar que si el decreto, que si acá, que si allá, ya, sino que te vas a centralizar en la predestinación como un elemento de factor de transformación del ser. Sí, ok. entonces hay que considerar. Muchísimas gracias, Iván. Gusto en verte. Ok, un segundito, permítame un segundito. Ok, una disculpa, muy bien. No sé si hay más preguntas, comentarios. Si no es así, entonces, pues bueno, vamos a tratar de tener esta conversación, ¿verdad? Dentro de los ámbitos de la teología. Yo sé que hay diferentes personas, pero no estoy seguro si todos sean de confesión protestante o haya católicos, ¿verdad? Porque pues vemos de diferentes confesiones, pero vamos a tratar de interactuar sobre estas visiones teológicas y pues llegar a un punto, ¿no? En el que de cuentas el propósito del curso es el enriquecimiento y nada más, ¿verdad? Entonces, no hay más que decir. Pues muchas gracias por estar en esta primera sesión. Nos vemos, si Dios nos permite, en la próxima. Les voy a ver el video ahí en el grupo y también voy a ver si les puedo compartir las diapositivas de algunas fuentes y pues sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado, si Dios